Bien, buenas noches. Vamos a ir empezando. ¿Me confirman que pueden ver mi pantalla, por favor? Dice, mira, Perfecto. Todos ya bajaron el programa ES, no tuvieron problemas para instalarlo. Hola. Todo bien. Bueno, espero que no hayan tenido problemas. Igual ya deberían tenerlo instalado a esta altura. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, ya que la clase pasada vimos lo básico, por decirlo así, lo fundamental de esto. Y vamos a ejemplificar qué son estas tablas paramétricas. Esta diapositiva, bueno, tengo pendiente de subirles esta y la semana pasada, entonces vamos a hacer el ejercicio. Básicamente tenemos dos estados y estas variables, entonces nos piden para un refrigerante que entre esa temperatura y presión y velocidad, pero el flujo másico, la temperatura de salida y la velocidad de salida del fluido. Entonces vamos a empezar. Ejemplo, semana 2 voy a ir comentando el programa de esta manera, línea por línea. Y voy a ir definiendo mi variable. Estado 1 entonces, y voy a poner temperatura 1, pero yo la puedo poner así, está bien. Sin embargo, una notación que les va a servir para definir variables en ES es ponerla con llaves. Esta es una variable de arreglo. Más adelante voy a explicar qué significa, pero básicamente definiendo así las variables, algún nombre, alguna letra y entre llaves cuadradas ponemos un número, estamos diciéndole que lo considere todo como una misma tabla. Por ejemplo, ahorita voy a poner 50 Celsius. Bueno, lo primero que hay que hacer siempre que hacemos un ejercicio en ES es definir el sistema de unidades. Entonces nos vamos al botón de preferencias. SI está bien, los datos los tengo en sistema internacional. Temperatura en Celsius, sí, podría dejarla en Celsius. Generalmente yo prefiero trabajar en Kelvin, pero para este ejercicio lo vamos a dejar en Celsius. Kilopascales, está bien, kilojoules también. Damos OK. Y definamos entonces 50 Celsius. Las unidades también van entre llaves, entre corchetes, mejor dicho. Presión 1 va a ser 700 kilopascales, lo tenemos en una válvula. Solo para que miren ustedes por qué yo defino las variables de esta manera tan particular. Voy a escribir la temperatura 2. Bueno, no la tengo, la presión 2 es la que tengo, presión 2, 300 kilopascales. Y le voy a dar ejecutar ahorita, resolver. Y no me tira una ventana de solución, como vimos la semana pasada, me tira una ventana de arreglo. Entonces, a esto me refiero cuando las variables están definidas de esta manera. Esta es la definición de una variable de arreglo, es decir, crea una tabla de arreglos, una arrays table, con los distintos estados o índices. En este caso, el índice 1, que equivale al estado 1, tengo la información, presión 1, 700, temperatura 1, 50. Mientras que para presión 2 tengo 300 kilopascales aquí. Temperatura 2 no la tengo, entonces por eso aparece vacío. ¿Se entiende el concepto? Más adelante Sí, cuando miren, vaya, más adelante cuando miren ciclos,
es preferible que definan así sus variables, porque van a tener varias etapas o estados, pónganle, y generalmente ese es un clásico de termodinámica uno, un ejercicio donde ustedes tengan que rellenar la tabla con las variables, ya sea presión, temperatura, entalpía, etcétera. Entonces, esta es la información. También tenemos la velocidad uno, la puedo poner como arreglo también. Me dice que es 15 metros sobre segundo. Y también nos dan el área transversal donde pasa el fluido a través de esa válvula. Entonces, área uno nos dice que es 0,011 metros cuadrados. Todo bien con las unidades. Y me dicen que el área 2 es igual al área uno. De hecho, esto lo voy a poner aquí arriba con el estado uno. Aquí abajo vamos a definir un estado 2. Luego, podríamos hacer un balance. Bueno, de materia está como sencillo, ¿verdad? Solo tenemos una entrada, una salida, no hay pérdida ahí. Igual no me dan, me piden el flujo másico. Lo voy a comentar aquí, nada más. ¿Cuál sería el balance? Pues lo que entra menos lo que sale, igual a la acumulación en el sistema, que en este caso es cero, en estado estacionario. Esto lo voy a comentar. Yo puedo también comentar, no solamente usando comillas, sino que seleccionando la línea que quiero comentar, dándole clic derecho, y le doy comment, ya sea con llaves, brackets o con comillas. La diferencia es que con brackets yo puedo hacer comentarios multilínea, es decir, venir aquí, extenderme, poner otra información. Y eso me ahorra estar poniendo comillas, comillas, comillas en cada línea. Por ejemplo, estas dos de aquí, yo bien pude haberlas, puedo deshacer el comentario, miren, y podría dejarlas todas en uno solo, con brackets. Ya lo tenemos de esta manera. Igual puedo cambiarlo aquí, pero miren, se añade las comillas, los brackets. Entonces ya depende cómo lo quieran dejar ustedes. En este caso, yo sí voy a dejarle aquí las llaves. Ahora aquí también vamos a hacer lo mismo con el balance de energía. Y hago énfasis en esto de los comentarios porque al final ustedes van a hacer un proyecto, ¿verdad? Creo que ya les dijo la ingeniera Clara, la ingeniera Francis, y pues van a tener que comentarlo, y indicar claramente qué significa esta ecuación, qué significa este balance, etcétera. Igual para las tareas que yo les voy a ir dejando. De hecho, hoy les voy a dejar una tarea bastante sencilla, no se preocupen. Entonces, otra vez, energía que entra, energía que sale igual a cero, no hay acumulación en el sistema, ¿verdad? Bueno, entonces aquí falta. Puedo poner el flujo másico uno, pongámosle que es donde entra, ¿verdad? El estado uno menos el flujo másico en el estado 2 y eso es igual a cero. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Yo no tengo flujo másico uno ni tengo flujo másico 2. De esta ecuación, ya se puede deducir que más flujo másico uno es igual a flujo másico 2. No es necesario que las deje explícitas las ecuaciones. O sea, esto es lo mismo que yo haya escrito M1 igual a, o en este caso sería M2, porque partimos desde el estado uno, algo así también, se puede. De cualquier forma está bien. Si yo le diera a resolver ahorita a estas líneas que tengo aquí, no podría hacerlo, ya que me hace falta una ecuación. Dice, tengo 7 ecuaciones y 8 variables. Para resolver, una vez más les recuerdo, tenemos que tener el mismo número de ecuaciones que variables. Siempre se imprime esta tabla, la tabla de arreglos. Yo la puedo expandir aquí para ver mejor, o maximizarla incluso.
Y vamos a hacer entonces el balance de energía. ¿Quién me dice cómo queda el balance de energía? No tenemos calor, no tenemos pérdidas de calor, no hay producción o entrega de trabajo. ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que entra? Está bastante sencillo, la verdad. Pues hay energía cinética, ¿no? Sí, En- podemos considerar la energía cinética. Y está, bueno, entrando, saliendo. Bueno, debería ser en los dos estados. Cambia por los dos estados, ¿cierto? sí. Ajá. Vamos a ir desglosándolo aquí entonces. Yo tengo entonces aquí, y además de la energía cinética uno le voy a poner energía cinética uno con amplio. ¿Qué otra cosa está entrando? ¿Hay algo más que está entrando? Entalpía. Correcto. Entalpía, energía por flujo de la masa. Ahora, ¿qué es lo que está saliendo? Pues también una entalpía. Correcto, una entalpía y también estaría cambiando la energía cinética de de este sistema. Y eso es igual a cero. Entonces yo podría expresarlo aquí abajo. Energía cinética uno más H1 menos energía. Lo voy a dejar mejor en mayúscula EK-1. O podríamos ponerle entre corchetes también. Menos energía cinética 2 menos entalpía 2 igual a cero. Pues ahí tenemos nuestro balance. Obviamente, aquí tengo más variables que ecuaciones. Tendría que definir alguna ecuación que me defina ecuación cinética 1, energía cinética 1, energía cinética 2. Y una pregunta, H1 y H2, ¿será que ya las puedo encontrar o no? Recuerden que tenemos refrigerante 134A. Pero no tenemos la temperatura. Todos. Correcto, no tenemos la temperatura 2, pero la entalpía 1 perfectamente bien la puedo buscar, porque tengo dos variables que me definen el estado. Tengo la temperatura y la presión. Entonces vamos a buscar la entalpía 1. La entalpía 1 la voy a sacar de mis funciones termofísicas. Ya lo vimos la semana pasada, cómo buscarla en la biblioteca Function Information. Están las propiedades termofísicas y buscamos entalpía. Aquí no está. ¿Y qué propiedades independientes? En este caso yo tengo temperatura y presión. Recordemos, podemos variar según la información que tengamos. Y busquemos el fluido, R134A. Está en orden alfabético, eso sí, están los nombres en inglés, recuérdenlo. Y lo vamos a poner R134A. Allá tengo H1, entonces simplemente voy a copiar esto. Enthalpy R134A para la temperatura 1 y la presión 1. Le damos paste y ya tenemos mi entalpía 1. Esto de aquí es como que yo esté con mi libro de Sengel buscando en las tablas. Para R134A, vamos a ver esa temperatura, esa presión. Entonces, alguien que la vaya buscando tal vez en el Sengel, porque vamos siempre a comparar los valores. Y vamos a seguir entonces creando aquí nuestras ecuaciones. Energía cinética 1, pues ¿qué sería? Sería igual a la masa 1 por la velocidad 1, recuerden, al cuadrado entre 2. Definición de energía cinética de toda la vida. Ahora analicemos, hagamos análisis dimensional. Aquí M1 yo le dije que es flujo másico. Flujo másico, ¿qué unidades tiene? Tiene unidades de masa sobre tiempo.
que es lo mismo, kilogramos por segundo, kilomols por segundo, libramols por segundo, o por hora, minuto, como sea. Entonces tendríamos aquí, lo voy a comentar incluso, tendría, en este caso estoy trabajando con kilogramos, entonces kilogramos por segundo por la velocidad al cuadrado. Velocidad al cuadrado sería metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿A qué equivale eso? Joules por segundo, si no me equivoco. Lo que es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo es joules. Sí. Sí, joules y nos sobra un segundo ahí. No, sobre segundo cuadrado, perdón. Siempre aquí. O sea, solo esto sería joule, como decirlo. O estoy mal. No sé. Bueno, vamos a ver otra vez el análisis. El newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Ah, sí, y joules es newton por metro. Entonces Sí. sí, está bien. Sería al final joule sobre segundo. Ahora, esto nosotros lo sabemos, ¿verdad? En papel hacemos la conversión ahí rapidito cuando estamos haciendo nuestros balances, nuestras ecuaciones. Sin embargo, el programa no lo toma así. Él lo va a tomar las unidades literales, que en este caso son las que dijimos. Kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado por segundo, es decir, sobre segundo al cubo. Y no nos puede dar una respuesta ideal, porque aquí, miren, yo tengo H1 y H1 es una entalpía específica, depende de la masa. Voy a proyectar aquí de nuevo termofísica, entalpía. Y es más, todavía está en kilojoules sobre kilogramo. Entonces tendría que esos joules sobre segundo dividirlos entre 1000 para sacar el equivalente en kilojoules por segundo. Miramos el balance. Aquí tenemos kilojoule kilogramo, kilojoule kilogramo. Y aquí tendría, como está multiplicado por la masa, en sí tendría joule sobre segundo. Falta aquí multiplicar por 1000 y faltaría multiplicar por el flujo másico las entalpías. En este caso, pues me es indiferente M2, M1 porque al final son lo mismo. No tengo más entradas ni salidas. Única entrada, única salida. Pero por rigor matemático y análisis dimensional es esto. Igual, al final nos piden sacar el flujo másico, entonces lo necesitamos ahí puesto en el balance. Pero lo que les quería decir entonces es que este término energía cinética 1, él lo va a tomar. Aquí sí va a ser la conversión de un solo, porque H1 está en kilojoule sobre kilogramo, entonces kilojoule sobre kilogramo por kilogramo por segundo da kilojoule sobre segundo, que es kilowatt. Pero aquí tenemos problemas en la energía cinética. Y para evitar esos problemas, entonces yo voy a multiplicar esto que está bien, es la definición de energía cinética, por una función de ES que se llama convert. Hay varias funciones, se las voy a ir enseñando también poco a poco. Pero la primera que vamos a ver es convert. Les puedo mandar un recurso ahorita en el grupo de Telegram con la definición de esta función, solamente que esté en inglés. Ahí se los mandé al grupo de Telegram. Y entonces, básicamente, esta función me permite convertir unidades. ¿Y cuál es la sintaxis? Tendría que utilizar convert y tengo que poner entre comillas simples, ojo, comillas simples, no dobles, el famoso apóstrofe. Tengo que poner entre comillas simples, primero las unidades que quiero convertir. En este caso serían las unidades de esto, que sería kilogramos por segundo por
metro cuadrado sobre segundo cuadrado. O podría ponerlo un solo por S a la 3. Y esto debería convertírmelo. Vamos a ver si puede un solo a kilojoules por segundo. Y algo similar tenemos que hacer con la energía cinética 2. Aquí ya la voy a poner de un solo. Energía cinética 2, ocupo la velocidad 2, que todavía no la tengo. Flujo másico 2 es igualito al 1, entonces me es indiferente igual, de todos modos. Y de esta manera. Y ahora, H2, ahí me hace falta un, un dato. ¿Cuántas variables tengo para definir el estado 2? Solamente tengo una, 300 kilopascales. El área no es una propiedad que dependa ahí. Bueno, es una dimensión, entonces no. Entonces ahí tengo un problema. Sin embargo, lo vamos a resolver. ¿Por qué nos están dando el área? En este caso, tendríamos que recurrir a alguna definición de física que ustedes ya conocen. La vuelven a ver en fluidos que le están llevando. La famosa ecuación. La de continuidad. Correcto, la de continuidad. Vamos a utilizar entonces la de continuidad para, tal vez si sacamos algo de ahí, y la ecuación de continuidad. Aquí lo voy a comentar siempre, ecuación de continuidad. Aplicamos la ecuación de continuidad. ¿Y qué dice la ecuación de continuidad? La ecuación de continuidad dice, en pocas palabras, dice esto, dice área 1, velocidad 1 es igual a área 2, velocidad 2. Sin embargo, área 1, velocidad 1, la velocidad 1 puede definirse de cierta manera. Tiene unidades de metros por segundo. Pero ¿qué tal si yo pusiera velocidad 1 como flujo másico por, por volumen específico? Pónganle. ¿Qué unidades tendríamos ahí? Flujo másico, entiéndase kilogramos por segundo. Y lo voy a poner kilogramos por segundo y tendríamos multiplicado por metro cúbico sobre kilogramo en este caso. No, estamos utilizando base máxima. Se cancelan los kilogramos, quedaría metro cúbico por segundo. Ah, bueno, y esto no es velocidad, disculpen. Y si lo divido entre área, ¿qué tendríamos? Lo divido entre área, entonces esto iría dividido entre metro cuadrado. Ya cancelamos los kilogramos y tengo metros cúbicos entre segundos. Entre metro cuadrado me quedaría esta velocidad. O sea, la velocidad es esto. Flujo másico por volumen específico entre el área. ¿Recuerdan eso? Sí. Listo, entonces ahora solo faltaría sustituir ahí en la ecuación de continuidad. Entonces tendríamos algo como, bueno, si sustituyo velocidad 1, área 1 por masa, volumen 1, o sea, volumen específico lo voy a dejar en mayúscula, entre área 1. O sea, al final esto nos va a dar básicamente el flujo másico o algo así. Eso sería igual a área 2 por flujo másico 2. Es el mismo de todos modos.
volumen específico 2 entre el área 2. La área parece que se cancelan, ¿verdad? Y eso nos daría una relación de las dos. Si se cancelan las áreas, porque son iguales, de todos modos, entonces tendría flujo másico 1 es igual a flujo másico 2 de 2, pero es igual. Al final nos dice que el volumen específico 1 es igual a volumen específico 2. ¿Por qué? Porque el flujo másico es el mismo. Pero yo concluyo esto. Y entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo venir y definir un volumen específico 1 con mis propiedades, ya que tengo para el estado 1, como tengo dos propiedades, ya le puedo sacar cualquier otra propiedad que se me ocurra. Entalpía, entropía, lo que sea. Entonces, también puedo sacarle. Aquí está volume. Ese es el volumen específico. Y aquí tengo presión 1, temperatura 1, lo mismo. Creo que entienden hacia dónde quiero llegar, ¿verdad? He concluido que volumen específico 1 es igual a volumen específico 2. Entonces ya puedo sacar volumen específico 2 aquí, igual a volumen específico 1. Y de esta manera cuadrar mi segundo estado. Ya tendría dos propiedades, el volumen específico 2 y la presión 2. Después vamos a volver a esta ecuación de continuidad para calcular el flujo másico e incluso las velocidades. Entonces, con esto yo ya puedo definir mi H2, entalpía, y en este caso la voy a definir con una presión y con volumen específico. Entonces, tal vez no me tire error, porque, bueno, no me tiene que tirar error, a menos que haya algún error entre B2 y B1. Hay que identificar bien las variables. Yo tengo V mayúscula, sería esto. Y con H2, ¿qué nos haría falta? Ya tengo esta parte de aquí, esta parte de aquí. Bueno, al final incluso podría eliminar la flujo másico porque si se fijan todos los términos, aunque aquí yo no lo exprese en energía cinética, todos están multiplicados por el flujo másico y es el mismo. Entonces, en este caso lo voy a obviar para reducir la complejidad. ¿Y qué me haría falta? Velocidad 2, no la tengo. Velocidad 1 la tengo. Me piden también la temperatura de salida. La temperatura de salida ya la podría encontrar. Y sería la función temperature. Siempre para presión y volumen específico. Ah, bueno, aunque aquí ¿qué sería lo más correcto? Recordemos la relación de temperatura con presión y volumen. Cuando mi temperatura aumenta, mi presión aumenta. Correcto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el volumen? El volumen es inversamente proporcional. Bueno, con presión. Presión aumenta, volumen disminuye y viceversa. No, estamos bien, estamos bien. Temperatura, volumen. Si aumenta temperatura, ¿qué pasa con el volumen? Pues si aumenta la temperatura y se puede variar el volumen, aumenta. Correcto. Esto lo digo, o sea, por qué propiedades independientes lo estamos haciendo. En este caso, las dos, tanto presión como volumen específico, son directamente proporcionales. Entonces, está bien. Eso es como también un tip cuando estén como interpolando, buscando en tablas, más que todo interpolando, creo, en las tablas del CENGEL y otros libros. Nunca voy a interpolar, por ejemplo, presión con algún valor de volumen, porque son inversamente proporcionales, entonces la aproximación más bien se me estaría alejando. Entonces aquí lo ponemos.
tenemos cuadrado esto de aquí, la masa y la velocidad 2. Podríamos volver a la ecuación de continuidad. El área transversal es la misma de entrada y la salida. Bueno, estaría fácil decir área 1 por velocidad 1. Básicamente igualar las velocidades, ¿verdad? Porque el área es la misma, pero no podríamos decir que la velocidad es la misma. Vamos a cuadrarlo de manera de sacar el flujo másico. Entonces, el flujo másico, por ejemplo, el flujo másico sería, lo sacamos de la ecuación de continuidad. Entonces, el flujo másico va a ser igual a velocidad por área, en este caso, velocidad 1 por área 1 entre el volumen específico 1. Van siguiendo. Con esto ya cuadramos M2, luego velocidad 2, creo que la tendríamos que sacar también de la ecuación de continuidad. Entonces, velocidad 2 igual a flujo másico 2 por el área, no, perdón, por el volumen específico 2 entre el área 2. Vamos a resolverlo. Bueno, aquí tengo un error. Me dice que esta ecuación reinicia el valor de una variable definida anteriormente. Entonces, básicamente de aquí, de este balance, yo como sustituyo esto aquí, ya tengo H1 prácticamente, ya tengo H2, ya tengo energía cinética 1, entonces ya tendría el valor de velocidad 2. Entonces, creo que sería redundante hacerlo así. Vamos a resolver. Y como todas mis variables son de arreglo, entonces lo que me tira en vez de una ventana de solución es esta ventana de arreglo, pero aquí hay algo malo. La velocidad 1 no puede ser la misma que la velocidad 2. Básicamente, ¿por qué? Porque estoy expandiendo ahí. Voy de un entorno de mayor presión a uno de menor presión. Forzosamente tiene que haber ahí algo. Miremos la temperatura. Bueno, la temperatura no tiene sentido. 0.6. Bueno, sí tiene sentido. 0.6. Es un refrigerante, pero... Y se está expandiendo, entonces, ¿qué pasa? Está disminuyendo su temperatura. Sin embargo, lo que me llama la atención también es la entalpía. No sé si a estas alturas lo han visto, pero igual se lo adelanto. Eh, en una válvula, un balance de energía en una válvula, la conclusión es que las válvulas son dispositivos isentálpicos. O sea, la entalpía casi no varía, o simplemente se expresa la variación. Es decir, H1 aproximadamente H2. ¿Ya lo vieron eso? ¿O no lo han visto eso? De las válvulas, que son isentálpicas. No, no. Ah, bueno,
Spoiler, entonces. Pero ya van a saber, entonces. Entonces, aquí, yo por esto, o sea, me llama la atención. H1 debería ser igual a H2, 288.5. Y algo también, o sea, sí, estamos considerando la energía cinética. Aquí el problema está en el estado 2, lo que hicimos. Pero solo con este valor de energía cinética 1 yo también tengo una idea. O sea, comparemos. Esta entalpía 1, 288.5 kilojoules sobre kilogramo, comparado con esta 0.5571, creo que es joule. No, kilojoule sería. Al final podríamos dejar la energía cinética específica también. Pero esta energía cinética de aquí ya está multiplicada por el flujo másico. Miren cuánto da, o sea, 0.557 kilojoules por segundo. O sea, es despreciable en comparación con la entalpía. Por eso es que la despreciamos. Sin embargo, para la ecuación de continuidad nos conviene aplicar esas velocidades. Veamos de nuevo. H2 está bien ya, con esto, pero hasta aquí me siguen, ¿verdad? ¿Por qué hago eso de volumen específico 2 igual a volumen específico 1? ¿O será que me salté algún paso y estamos ahí equivocándonos? Bueno, la verdad es que sí. La única manera que, sí, área 1, velocidad 1 es igual a área 2, velocidad 2. Pero que estas dos áreas sean iguales no implica que las velocidades sean iguales. ¿Por qué? Básicamente yo estoy expandiendo este refrigerante a través de la válvula. Obviamente todas sus propiedades van a cambiar, ¿verdad? No puedo tener un volumen específico constante. Entonces, esto es el error, esto de aquí. No puedo tener un volumen específico constante. Forzoso, o sea, no puedo ahí. Ven el porqué, ¿verdad? Sí, Sí, entonces aquí es donde estamos errados y por eso nos tira lo mismo al final. Sin embargo, esto de la ecuación de continuidad está correcto, lo voy a dejar ahí. Y vámonos a hacer de un solo temperatura 2. ¿Pero con qué la vas a hacer? Me preguntan ustedes. O mejor dicho, la entalpía 2. ¿Con qué la voy a sacar? Aquí yo puedo copiar esta fórmula también y simplemente cambiar. Y vamos a hacer la aclaración. Volumen 1 no es volumen 2. Tal vez ahí el único caso fuera que fuera un fluido incompresible, ¿verdad? Pero no es el caso. Un refrigerante puede que esté saturado. De hecho, alguien no buscó el estado ahí, el inicial, 700 kilopascales y 50 Celsius. Que diga ahí rapidito cuál es el estado inicial al que entra en la válvula. Sea líquido saturado, por saturado, alguna mezcla. Vapor sobrecalentado. Sobrecalentado, más bien. Sí. Y si yo lo expando, podría llegar a vapor saturado, o sea, llegar a tocar la campana, o incluso llegar a una mezcla. Y en casos extremos, tal vez llegar, no sé, qué sé yo, a líquido saturado, pero una válvula generalmente lo que estamos buscando es expandir gases, no líquidos. Entonces, podría poner aquí temperatura 2, pero ¿de dónde me voy a sacar la temperatura 2? Voy a hacer, como por decirlo así, bueno, aquí ya lo tenía preparado, más comentado el ejercicio, solo que, como pueden ver aquí, tenemos lo mismo. Incluso hago aquí la ecuación de continuidad, velocidad 1 por área 1 entre volumen físico 1.
Sin embargo, miren cómo saco H2 con la temperatura 2, llevo el balance. Y en el balance yo no definí la ecuación, la energía cinética, sino que la convertí. De hecho, aquí la voy a dejar sin flujo másico. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque ya aquí llegamos a la conclusión en el balance. Obviamente todo esto tiene que ir multiplicado por sus respectivas masas, pero la masa es la misma en todos, entonces sale como factor común y se cancela. Pero básicamente lo que estoy haciendo aquí, ¿por qué incluyo temperatura 2 aunque no la tenga? Estoy haciendo un cálculo implícito. Eso me permite hacer estos cálculos implícitos, o sea, reúne la información necesaria. T2 yo no lo estoy definiendo como variable, sin embargo, ya se sobreentiende que está como variable porque en la tabla de arreglos, siempre podemos ver la tabla de arreglos aquí en este icono, Arrays Table, vemos que ya la existencia de presión 2 implica que hay un estado 2 para todas las demás variables, incluso también área 2, también esto de aquí. O sea, esa es la ventaja de utilizar estas tablas. Muy importante, o sea, esta tabla es como su tabla de variables, Arrays Table. Después, ahorita vamos a ver lo que es una paramétrica, que es algo diferente. Pero básicamente, aquí le estoy diciendo H2, encontrámela con T2 y T2, entonces pónganle que la va a suponer, o sea, la va a iterar. Es como que yo estoy haciendo un ejercicio de termo y me pongan a iterar. Yo no tengo el valor de temperatura 2. Sin embargo, podría iterarlo. ¿Ya han iterado ustedes? Así en papel. Con la calcu. Ah, bueno, sí, con la cálculo, con la blanca, o no sé si están usando la Texas, ya en termo 1. Pero sí, en la cálculo es bien sencillo, simplemente vamos reemplazando el valor y hasta que converja, ¿verdad? La igualdad. Entonces, lo único que siempre es bueno tener una estimación adecuada, ¿verdad? Porque si no estamos iterando ahí a lo loco. Entonces aquí es lo mismo, solo que básicamente ya de un solo. Igual que en la cálculo, estoy iterando el valor de T2. Pero como me lo están pidiendo también, yo puedo poner T2 aquí. O bueno, creo que no es necesario porque ya lo estoy aquí. Ya van a ver, ahorita voy a resolverlo. Y me apareció temperatura 2, 42.74 Celsius. Tiene sentido, estoy expandiendo, está disminuyendo su temperatura y su presión. La velocidad, bueno, claro, me la vuelve a clavar como la misma. Ahí hay un problema. Aunque miren esta energía cinética de nuevo. Despreciable esta cantidad comparado con la entalpía. Como me piden la velocidad 2, bueno, aquí ya la estoy sacando. Podría utilizar esta ecuación, la ecuación de continuidad siempre, a menos que la definiera arriba. Velocidad 2 por área 2 por volumen específico 2. Y aquí sí voy a utilizar volumen específico 2. Voy a calcular con temperatura y presión 2. Una vez más, es como que estuviera iterando. Es válido hacerlo aquí en ES, es como que esté con la calculadora ahí suponiendo valores, solo que ya lo hace. Recordemos aquí tenemos la ventana de información de variable. Y yo aquí entonces yo puedo, miren, ya me reconoce T2, pero yo le podría poner un valor a iterar. Incluso restringir. Estos son los límites de iteración. El límite inferior y el superior, aquí me está iterando de menos infinito a infinito. Entiéndase esto como la definición que tiene la computadora de menos infinito, que no va a ser literal el infinito matemático, sino algún número extremadamente pequeño, negativo. No, perdón, extremadamente grande, negativo sería. Lo mismo para infinito, pero yo podría limitarlo aquí, decirle que me itere desde 0 a infinito. ¿Por qué? Porque temperaturas negativas en Celsius, bueno, sí tienen sentido. La verdad, aquí debería dejarlo igual. Si fuera en Kelvin, sí, no tendría sentido. Eh, no tendría sentido
iterar ahí temperaturas negativas absolutas. De hecho, aquí también le voy a poner las variables ya. En este caso, energía cinética la estoy convirtiendo. Ya no va a ser esta conversión, miren. Ahora va a ser kilogramo, bueno, de metro sobre segundo cuadrado. Metro cuadrado sobre segundo cuadrado. A kilojoule sobre kilogramo. Y tiene que ir entre comillas simples, el famoso apóstrofe. O sea, este de aquí. No sé, los teclados son diferentes, las disposiciones, pero generalmente es esta tecla de aquí. Entonces, con esto ya podría sacar mi velocidad 2. También, veamos qué nos tira. Bueno, me tira esto. Esta ecuación resetea el valor ya establecido. Me lo tiró como advertencia. Y una vez más me cambió los valores. Tal vez si lo pongo como velocidad 2. Velocidad 2 sería igual a masa 2 entre área 2 por volumen específico 2. Sí, bueno, no, mejor dicho, por velocidad, por volumen específico 2. Una vez más, básicamente me dice que lo reinicia. Deberían ser los mismos valores. Entonces, en este caso, a ver si elimino la 1. Eso era porque aquí arriba tenía M1 menos M2 igual a 0 y aquí abajo tengo M1 igual a tanto. Estoy redefiniendo el valor. No puedo redefinirlo. M1 siempre es igual a M2. El flujo másico sería este. 2.025 kilogramos por segundo sería. Ah, pero las velocidades están iguales. Que estoy fallando ahí. A ver aquí cómo lo tenía. Me falta una ecuación. Si ustedes les dicen esto, de que les hace falta una variable, alguna ecuación, podríamos darle, y eso, o sea, mostrar la información de debug, y me dice aquí qué variables tienen problemas. En este caso me dice que la variable H2 tiene problema, yo le doy clic y la busco aquí, temperatura 2, presión 2. Ah, bueno, aquí me lo tira porque miren, yo tengo comentado esto, la presión 2, y la comenté por una razón. Ahora sí me debería dar. Flujo másico, porque ya no me dio si yo tengo lo mismo. Esos volúmenes. 0.08129. No, sí, son parecidos. Vamos a comparar. Energía cinética, velocidad 2. Ah, aquí está el problema, miren. No me tiró un error. Sin embargo, aquí tengo definido dos veces energía cinética 1 y no le cambié el índice. Ese era el problema. Creo que con esto ya no debe presentar problemas. Bueno, me sigue tirando las mismas velocidades. Parado con esto. Aquí hago el balance de materia siempre. Ya está. Luego el flujo másico. Ah, sí, el flujo másico ya lo podría calcular.
en esta misma. No. Que aquí fijo me tira la advertencia de que estoy redefiniendo el valor de M1. Entonces aquí podría poner M1 igual a M2 de un solo. Creo que sí, entonces se lo tira. Tiene que ser bien específica la ecuación. No debería haber problema si yo pongo esto aquí. Velocidad 2. Esto porque lo estoy utilizando aquí. Aquí sería un problema como de redundancia. Entonces en vez de poner esta... De hecho, esto lo voy a pasar al final. Y en vez de poner esos términos de ecuación energía cinética, voy a poner directamente esto. A veces no es necesario definirlo todo en variables, aunque... Bueno, aquí lo podría dejar, una vez más, solo para comparar la energía cinética y que miremos la magnitud, que es bastante pequeña en comparación con la entalpía. Y por eso se desprecia. A ver si lo dejo así. M1 igual a M2. Sería al revés, M2 igual a M1, para que no tengamos problemas, así no estoy redefiniendo. Miren que es importante. En este caso no puedo poner M1 igual a M2 y después poner M1 calculada con la ecuación de continuidad, porque ya la estaba definiendo arriba, como M1 igual a M2, solo que M2 es desconocida. En este caso, si yo lo invierto, digo M2 igual a M1 es correcto. Aquí arriba calculo M1 y aquí abajo la igualo. Bueno, otra vez esto. ¿Qué tengo aquí? Ahí se disparó la energía cinética. Quitemos esto, a ver qué pasa. Me tira lo mismo. No logro ver por qué está. Volumen 2 le hago con la temperatura. Ah, sí, eso ya lo hice. H2 también las hago con la temperatura 2 que está implícita como iterada. Ya veo. Ahí lo que usé es que dije masa 1 igual a masa 2. ¿Y quién es M2? Pues M2 va a ser igual a área 2 por velocidad 2 entre volumen 2. Y aquí simplemente todo esto sí lo tendría que multiplicar por el flujo másico para ver cuántos kilojoules por segundo. Entonces, el flujo másico podemos poner M1. Total es el mismo. H1 va aquí arriba. Y aquí simplemente para ver los valores de energía cinética. Bueno, aquí me está tirando
un flujo másico extremadamente pequeño por alguna razón. Por eso es que me tira esta velocidad bastante pequeña. No debería ser así. Expando algo, o sea, si lo tengo a una presión muy alta, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo, digamos, a abrir una válvula o se libera la presión, empieza a salir apresuradamente, ¿verdad? Lógicamente aumenta su velocidad. Entonces aquí, a ver qué me hace falta. Aquí tengo dos veces H2, miren. Y lo tengo calculado de diferentes maneras. Tengo que calcular primero el volumen. Me dice que esta solo aparece una vez, volumen 1 que aparece. No es problema. Área 2 por velocidad 2. Entre volumen específico 2, eso está bien. Balance de energía, sí. Aquí estaría todo esto, velocidad 1 por esto, más H1, menos velocidad 2, menos H2, eso está bien. Temperatura 2, presión 2, temperatura 2, sí, está bien esto. Aquí no influye el orden, miren, en el cual utilice las propiedades, con tal sean dos. Pero, una curiosidad, ¿por qué no me está tirando un resultado ahora? 15 ecuaciones, 16 variables. Ecuación cinética 2, pues sí, solo la tengo una vez. Masa 2, masa 1. Miren, yo puedo identificar, dándole clic a alguna variable donde dice que puede haber un por qué hay un error, y dándole solve, si me tira este mensaje de cálculos completos, es que está bueno. Entonces el problema debe ser aquí, tal vez. No, con energía cinética 2. Vamos a ver los paréntesis aquí, si no me estoy comiendo algo. Metros cuadrados segundo cuadrado, kilogramo aquí también. Esto por velocidad al cuadrado, entre 2. Bueno, no creo que haya diferencia, así que todo esto. 3 ecuaciones y 14 variables. El flujo máximo, creo que es el problema, entonces. Área 1 por velocidad 1 entre el volumen 1. Y miremoslo. Y ahora sí, 14 ecuaciones. Y esto es a lo que quería llegar. La temperatura disminuye, obviamente. Flujo máximo es el mismo, va a ser, esta es otra respuesta. Temperatura de salida 42.12, flujo máximo 4.952 kilogramos por segundo. Y la velocidad de salida es 36.59. O sea, ahí yo me guié por la lógica, pues, o sea, ustedes saben qué pasa cuando se expande algo, ¿verdad? Súbitamente.
Entonces, miren la entalpía, 288.5 y 288. No hay mucha diferencia, diferencia 0.5. ¿Qué pasó aquí? Básicamente tuve que tener cuidado nada más sobre cómo estoy definiendo mi variable. Aquí tengo los datos, me dan para el estado 1, para el estado 2 solo me dan esto. Luego aplico ecuación de continuidad y el balance de materia también. Esto va aquí. El balance de materia está bien sencillo. Sin embargo, ustedes dirán, aquí puso M1 igual a M2, entonces ¿por qué está poniendo M1 igual a esto? Esto lo saco de la ecuación de continuidad y aquí abajo lo compruebo con M2. Entonces es como tengo restricciones. M1 igual a M2, pero tienen que cumplir esta ecuación de continuidad también, lo cual no se cumplía antes, por eso es que me daba la velocidad igual, ¿verdad? O incluso menor. Y para volumen y entalpía 2, que lo ocupo, volumen 2 para la ecuación de continuidad y entalpía 2 para el balance de energía, itero una temperatura. Yo no le di ningún valor. Ya la computadora iteró, hizo todas las suposiciones de valores posibles hasta llegar a converger. Simplemente lo incluí aquí, a pesar de que no lo definí como variable, aquí arriba, en mis datos, o en algún otro lado, como por ejemplo H1 que utiliza la función entalpía, o B1 que utiliza la función volume. Y por último, compruebo con M2 para sacar la velocidad 2 de aquí. ¿Por qué? Porque aquí arriba yo tengo M1, M2. M1 lo saco con la ecuación de continuidad. Y como es igual a M2, entonces de aquí ya tengo área 2, volumen 2, despejo la velocidad 2 y hago el balance de energía. La verdad, este es solo para ponerlo ahí, la verdad. Todo lo demás ya lo pude haber utilizado, aunque forma parte de la iteración. ¿Cuál es mi incógnita aquí? Podría ser H2. H2 es mi incógnita, entonces supongo una T2. Con esa T2 saco H2 y volumen 2. Con volumen 2 saco velocidad 2 al final y compruebo con mi balance. Entonces, esta es mi ecuación, sería como mi balance sería el criterio de la iteración, comparando a lo que hacemos en papel, ¿verdad? Por último, aquí voy a poner otra vez esto, ecuación cinética 1 y ecuación cinética 2. Y miren estas magnitudes. Son kilojoule sobre kilogramo. Punto 11, ¿qué es comparado con 288? Nada. Punto 6695, ¿qué es comparado con 288? Nada también. De ahí llegamos entonces a la conclusión que pude haber despreciado los términos de energía cinética y concluyo entonces que para las válvulas la entalpía 1 es aproximadamente igual a la entalpía 2, es decir, son dispositivos esencialmente isentálpicos, o sea, el delta H es igual a 0 en esos dispositivos, para propósitos prácticos. ¿Hasta aquí tienen dudas? ¿Se comprende lo que hice? ¿Alguien de casualidad lo va haciendo ahí a la par en su computador y le dio los mismos resultados o no? Estamos en el proceso todavía. Ah, bueno. El ejercicio de la semana pasada, si se lo subí, era algo bien sencillo lo que hicimos, creo, la semana pasada en ES. Este también se lo voy a subir. Entonces, ustedes solo descargan y abren ahí en ES. Pero falta algo aquí, que son las tablas paramétricas. Bueno, aquí, bueno, es que la diapositiva no sé si subírselas incluso, porque aquí hago desarrollo del ejercicio, pero lo que sí describo es el uso de las tablas paramétricas y para qué nos sirven. Entonces, en este caso lo vamos a hacer para terminar este ejercicio. De hecho, aquí voy a copiar el enunciado. Este de aquí lo vamos a quitar, comentarlo y luego... Ay, aquí me equivoqué.
exportarlo, copiarlo. Le vamos a poner el enunciado. Solo para que vaya bien comentado. Y entonces, ¿qué son las tablas paramétricas? Básicamente me sirven como para hacer estudios de variación. ¿A qué me refiero con estudios de variación? Tal vez para algo que me podría interesar de alguna de las variables de este ejercicio. ¿Qué pasa si yo reduzco la temperatura? O sea, de alguna manera, esto es en papel, ¿verdad? Es matemática, pero también, o sea, puede llevarse a la vida real, ¿verdad? Bueno, más que todo la temperatura, la presión me interesa. ¿Qué tal si varía la presión de salida? ¿Cómo podría variarla yo? ¿Con controlador o algo? Ahí que me regule la válvula y tengo un sensor ahí que me permita decir, bueno, yo quiero regular la presión de salida que sea tanto. Entonces yo puedo hacer como una simulación de eso con las tablas paramétricas. Es decir, yo voy a suponer varios valores de presión de salida y quiero ver cómo varían, valga la redundancia, mis otras variables, como lo que es la temperatura de salida, la velocidad de salida y también, bueno, el flujo másico también, de seguro. Entonces, ¿cómo creo una tabla paramétrica? Me voy aquí al menú Tables y le damos aquí a New Parametric Table. También tenemos la opción Retrieve Parametric Table. Yo puedo crear mis propias tablas paramétricas también si las tuviera aquí archivadas en mi computadora. Eso no lo vamos a ver hoy. Entonces, también vamos a ver más adelante estas otras tablas, las lookup tables. Yo las puedo crear o las puedo importar de un archivo de Excel. Le puedo enseñar cómo importar sus tablas del Cengel. Y no necesariamente el Cengel, de otra fuente, a, a este programa para después interpolar. Hay una función para interpolar, les adelanto aquí en ES. Pero a lo que vinimos hoy es a tablas paramétricas. Entonces yo creé una New Parametric Table. No sé por qué no. Bueno, aquí, New Parametric Table. Y hay varias cosas que puedo cambiar. En primer lugar, puedo cambiar el nombre. Pónganle el nombre que quieran ustedes. Yo le voy a poner variación de presión de salida. Y aquí el number of runs se refiere a cuántas ejecuciones de este código quiero hacer. Pueden ser 10, pueden ser 100, pueden ser 1000. Obviamente 1000, no sé cuánto tiempo me va a tardar en ejecutar este programa. Pero yo lo voy a hacer, pongámosle, sí, 10 está bien. Entonces me va a generar una tabla con 10 filas. ¿Y qué variables quiero en la tabla? En primer lugar, quiero presión 2. Entonces miren, estas son todas las variables que yo definí en las ecuaciones, en la ventana de ecuaciones. Tengo la opción de activar esta checkmark que dice Show Array Variables. Si yo la desactivo, pues en este caso no tengo variables aquí. En este caso todas las hice todas como arreglo, entonces mejor mostrarlas. Y voy a escoger primeramente la presión 2, la presión de salida. Luego la temperatura 2, me interesa saber cómo resulta. Velocidad 2 y el volumen específico 2. Pongamos el flujo másico 2, tal vez se utiliza, ¿no? Y le damos OK. Ahora, esta tabla la voy a dejar aquí un momentito. Y algo muy importante. Dependiendo lo que yo quiera variar, se va a rellenar el resto en esta tabla. Es decir, aquí en la ventana de ecuaciones, el ejercicio original que nos dice, tengo una presión de salida de 300 kilopascales. Este valor es el que quiero variar. ¿De qué depende presión 2? Depende del estado 2. ¿Cuál es mi volumen 2? ¿Cuál es mi entalpía 2? Aquí se me olvidó poner la entalpía 2 también. Y por ende, ahí implícitamente también
el flujo másico 2 y la velocidad 2 tal vez. Aquí se me olvidó poner la entalpía 2 para configurarlo. Simplemente le doy clic derecho a esta pestañita donde está el nombre de mi tabla paramétrica. Bueno, no aparece aquí. Tal vez aquí. Sí, aquí. Insertar columna a la derecha. Sí, es así, miren. Le doy clic aquí a algún encabezado de columna. En este caso se lo voy a poner aquí después de la temperatura 2. Clic derecho. Y le voy a dar Insert Column to the right. No, mejor se lo pongo después de presión. Insert Column to the right. Y una vez más selecciono mi variable. H2, agregar. Miren, me la pone justo después de presión 2. Ok. Y entonces la gracia aquí es que yo varía presión 2. Entonces yo aquí, donde están viendo estas celdas que parecen Excel, voy a ir colocando mis valores de presión. Sin embargo, como mi presión 2 ya está definida aquí en la ventana de ecuaciones, cuando yo ejecute esta tabla me va a tirar un error porque me dice, hey, pues ya tenés aquí definido presión 2. Entonces, la tabla se ejecuta aquí con este botón de play que tiene, Solve Table, resolver la tabla. Entonces, para evitar ese error, lo primero que yo voy a hacer es comentar este valor. Lo puedo borrar, pero lo quiero comentar porque igual, total, este es el ejercicio original. Tendría que, si quiero volver a ejecutarlo solo, pues simplemente descomento aquí. Pero ya hecho esto, yo voy a ir poniendo mis valores en la tabla paramétrica. Y sí, lo podría hacer así a mano, pero ¿qué tal si estas no fueran 10 ejecuciones las que tengo que hacer? ¿Qué tal si fueran 100, 1000? Como que muy tedioso a mano, ¿verdad? Entonces yo le doy aquí arriba, tienen un botoncito, cada uno de estas variables, donde yo puedo alterar los valores. Entonces en este caso, yo el valor que quiero alterar es presión 2. Puedo ponerle, esto les ha de recordar Excel, ustedes ya trabajan en Excel, ¿verdad? Cuando yo quiero rellenar un rango de celdas, en este caso yo le voy a poner 50, no tendría sentido 50. O sí, tal vez 10 kilopascales. Y le puedo poner un incremento que sea, ¿cuál quieres que sea tu último valor? Y me hace un incremento lineal ahí, acorde. Puedo poner un incremento que me incremente, qué sé yo, cada 10 kilopascales. O un multiplicador, es decir, multiplicame este valor por tanto y cada fila de aquí abajo va a ser esa multiplicación. O un valor último que sea logarítmico. Entonces hace un incremento logarítmico también, pues, si fuera una escala logarítmica. En este caso yo lo voy a poner last linear. Y yo quiero que el último valor, si el valor presión 2 es 300 kilopascales, yo lo voy a variar hasta 500. No quiero que baje la presión tanto. Y entonces entre 10 y 500 me va a hacer la división para 10 filas con estos dos valores. También tenemos esta opción del checkmark que dice repetir este patrón cada cuántas filas. Cada 10, cada 2. Pueden modificarlo aquí. Obviamente aquí el máximo es 10, solo tengo 10 filas. O aplicar el patrón cada X filas. En este caso no lo voy a seleccionar. También podría darle clear values aquí. No lo voy a hacer. Esto es para limpiar valores de una columna. Pero yo le voy a dar OK. Y miren, me tiró esto. De 10 a 500 hace un incremento lineal equitativo para las 10 filas. Entonces ya con esto de aquí, es la única que quiero variar. Si yo quisiera variar más variables, como H2, tendría también que venir y comentarla aquí en mi ventana de ecuaciones para que no me tire un error. Entonces resolvamos esta tabla. Y aquí me dice un error, dice en la ejecución 1, la función termodinámica no converge para una tolerancia de entradas, temperatura igual a menos 270.2. Ese es el cero absoluto. Bueno, no, casi. Menos 273 sería. Menos 272 Celsius y 10 kilopascales. Ahí, ¿qué pasó? No me fijé en los límites de esta función o tal vez ¿qué está pasando aquí? Me dice que me salgo del rango de esta función de volumen.
Entonces, por el valor de presión que elegí, entonces voy a modificarlo. Voy a ponerle 100. Yo creo que aquí no hay problema. Y miren, siempre me hace automáticamente la división. Le doy a ejecutar. 100 kilopascales, básicamente la atmosférica, ¿verdad? Y ya me rellena la tabla. Entonces ahí yo puedo hacer deducciones. ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Qué pasa con la velocidad? El volumen específico. El flujo másico permanece igual. Entonces yo le voy a dar clic derecho a esta columna y le voy a dar Delete Column. En otra ocasión, en otro ejercicio, podríamos variar el flujo másico. Pero miren cómo va variando la entalpía. De hecho, varía bien poco para esta presión de salida. De 282 a 288, solo como 6 kilojoules sobre kilogramo. La temperatura 2 sería interesante ver. Aquí esto, después esto lo puedo graficar. Estos datos también los puedo importar. Miren, esta es la tabla llena. Si yo le doy clic derecho aquí en el nombre, me aparece la opción Save. Y ahí entonces yo puedo guardarla en mi computadora en algún lado y venir entonces y puedo guardarlo como un archivo ESLOOKUP o más común, un archivo Excel. ¿Tienen preguntas? Ese silencio me dice que no tienen preguntas entonces. Ya vimos un ejemplo bien sencillo, ¿verdad? Una válvula y esto de aquí. Y vimos cómo utilizar tablas paramétricas. Entonces, con esto que vimos hoy, yo creo que ya son capaces de resolver algún ejercicio del CENGEL, digamos, del capítulo 4. No se preocupen, va a ser sencillo. Pero lo voy a pensar, entonces mañana les mandaré esa tarea. Y con instrucciones y dónde la tienen que subir y cuándo la tienen que subir. Pero si no tienen preguntas, entonces nos quedamos hoy por aquí. Igual ya nos terminó el tiempo, entonces, no sé, ¿alguien tiene algún aporte? ¿Nos podría compartir la grabación de esta sesión? Ah, claro. En el grupo de Telegram me parece que ya les compartí el enlace. Déjenme verificar ahorita. Estoy en grupo. Ya les dije que este mismo enlace vamos a utilizar para todas las reuniones. Voy a fijar ahorita el mensaje que los va a llevar a una playlist de YouTube donde yo voy a ir subiendo todas las grabaciones. Entonces ahí la pueden volver a ver en ese enlace, Jesús. Más bien ahorita voy a terminar. Listo, gracias. Ya terminé la grabación y bueno.